Ok, buenas tardes para la materia de Análisis Social y Político de México. Continuando con la actividad número 3, voy a realizar la entrevista que pide la maestra Cristina Rodríguez. Ok, en este caso es una pequeña, breve entrevista. Les presento mi señora madre, la señora Agustina Pinto. Y bueno, ella en su época que ha vivido de algunos sexenios, nos va a platicar, nos va a decir alguna de sus experiencias que ha tenido durante alguno de los sexenios que ella ha vivido. Ok, buenas tardes, mamá. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Pinto y me están entrevistando para contestar unas breves respuestas de lo que vivimos en la devaluación Ok, económica. ok, empezamos con la primera pregunta, ¿no? Que nos dice, ¿alguna de las crisis que haya afectado o que tú hayas pasado, que hayas vivido, alguna de las crisis sexenales que hayas pasado, cómo afectó ya sea en el entorno laboral, el entorno familiar o en el entorno social? Más que nada en el entorno familiar. Sí, de hecho nos afectó en la economía. ¿Por qué? Porque el salario fue mínimo, el salario en esa ocasión no, fue mínimo y todos los precios básicos, que nosotros llamamos básicos de la canasta básica, se elevaron mucho. Entonces, eh, pues sí, nos afectó tanto la economía como en lo familiar, porque pues el poco dinero, o en su momento mucho dinero, pues no alcanzaba para nada, para no, ni para cubrir lo más, como ropa, víveres, eh, pagar, ¿cómo se llama? El gas, pagar, la luz. O sea, todo eso nos afectó mucho, aunque el peso en su momento se elevó eh, a miles, ya no eran pesos, sino eran miles. Pues aunque tuvieran los demás ceros, pues no alcanzaba para nada. Ok, durante esta crisis, ¿cuál fue la información que se tuvo? La información que nos daban, pues yo la obtenía por medio de las noticias que pasaban por la televisión, que era un periodo que iba a pasar, que la economía de aquí de la República Mexicana, todo se iba a establecer. Pero pasó un tiempo y nosotros pues íbamos sufriendo lo que era la economía, porque les vuelvo a repetir, salario mínimo y las cosas elevadas, aunque, ¿cómo se llama? Pues no alcanzaba para nada. La información pues fue a través de las noticias, más que nada fue de las noticias de lo que decía, lo que pasaba aquí en México. Ok, durante esta crisis, ¿cuál fue la situación más significativa que recuerdas tú? Bueno, durante la crisis, la que recuerdo más es que les vuelvo a repetir, de que pues se subieron a miles, eran miles y miles según ellos, que según para cubrir las necesidades, pero los costos eran los mismos, o sea que le pusieron más ceros a los miles, 2,000, 3,000. eh, un kilo de tortilla podía costar 1,000 pesos, algo así por el estilo. Entonces esa es la situación más significativa que yo recuerdo, porque no se podía cubrir las necesidades con el poco dinero que en ese momento mi esposo llevaba a la casa. Entonces uno como madre, uno tiene que estirar el gasto. Pero sí, la información es a través de las noticias. Ok, bueno, pues aquí concluimos con la pequeña entrevista acerca de la, de la crisis que vivió mi señora madre. Pues muchísimas gracias.